Es un tema que siempre trae controversia, siempre trae distintas opiniones y también nos hace dudar muchísimo si efectivamente esto que se llama la reencarnación verdaderamente existe. En el capítulo del día de hoy y en el marco del especial que tiene la Academia Minkoff en Semana Santa, vamos a hablar sobre un tema que es tremendamente interesante y que a partir de investigaciones científicas se ha comprobado que efectivamente la reencarnación existe. Así que quédate en este capítulo porque vamos a hablar sobre un tema alucinante, pero antes no olvides suscribirte a este canal, no olvides activar la campanita para que te enteres de todo el contenido que está subiendo la Academia, especialmente si eres nuevo por acá y estás pasando por primera vez en nuestro canal. Así que vamos con la introducción y empezamos a hablar sobre este tremendo tema que es la reencarnación. Bienvenido Clan de Luz, mi nombre es Carlos Vázquez, soy miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor de este maravilloso libro que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Este libro tiene un objetivo que es tremendamente importante y se relaciona con entregarte las herramientas básicas para que te des cuenta que todo cambio es posible. Pero ¿cómo se puede realizar este cambio? Se puede realizar a través de la conciencia y la reflexión de que todos nosotros hemos sido programados, no somos lo que pensamos y por eso es esencial empezar a dar los primeros pasos en conocernos y saber cómo funciona nuestro sistema de creencias y también nuestra mente. Así que te invitamos cordialmente a que te conviertas en uno de nuestros estudiantes, que seas miembro de la Academia y adquieras uno de estos libros. Vamos a dejar aquí el link abajo para que puedas adquirir uno de estos ejemplares que son maravillosos y que te van a ayudar muchísimo en tu camino hacia la transformación personal. Como ya lo habíamos comentado, en el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es tremendamente apasionante, sobre todo porque tiene mucho que ver con creer y no creer, con buscar la evidencia necesaria para saber si efectivamente esto existe o no. También se cruza con todo lo que tiene que ver con la fe, si somos realmente seres espirituales o si efectivamente somos unos convencidos de que después de esta vida simplemente el cuerpo muere y se transforma en polvo. Estamos hablando entonces de que hay evidencia científica de que efectivamente la reencarnación existe. Y lo vamos a plantear desde la investigación que hizo uno de los cirujanos más conocidos en Barcelona y su nombre es Manuel Sanz Segarra. Este médico cirujano entonces está absolutamente convencido de que la reencarnación existe. ¿Y cómo partió toda esta investigación? Lo hizo a partir de todas las experiencias que tuvo con distintos pacientes de distintas edades y en distintos momentos de su vida. Estamos hablando de las ECM y te estarás preguntando qué quiere decir esta sigla. Son los encuentros cercanos a la muerte. Y a partir de todas estas experiencias que te estamos comentando, el doctor empezó a hacer investigaciones. Lo que más le llamó la atención entonces al doctor Manuel Sanz Segarra es que todos los relatos que él había escuchado de los pacientes que habían estado cerca de él tenían una lógica increíble, es decir, no eran alucinaciones. Para entender un poco el significado de estos dos conceptos, podríamos decir que las alucinaciones son, digamos, relatos que no tienen ninguna coherencia entre sí. Tienen mucho de fantasía y no son concordantes con un pasaje y otro. Por otro lado, los relatos que él escuchaba sobre las experiencias cercanas a la muerte tenían una lógica increíble y también impactaban psicológicamente y emocionalmente a los pacientes, es decir, los marcaba para siempre y también experimentaban los pacientes un cambio en su vida radical que los hacía mirar la vida de otra manera. Así que aquí empieza esta investigación que hace este doctor para comprobar efectivamente si estas experiencias le iban a dar la razón en cuanto a la reencarnación.
El primer paso que hizo entonces este doctor fue empezar a recopilar este tipo de información, es decir, recopilar las experiencias, recopilar los detalles que todas las personas le dieron cuando empezaron a compartir con él sus vivencias. Entonces, las conclusiones a las cuales llegó fue que todos experimentaban una paz inmensa, que también experimentaban que todos aquellos que estaban en esta experiencia cercana a la muerte salían de su cuerpo, que veían la sala de reanimación con las personas que estaban tratando de salvar la vida de esta persona. También encontró en estos relatos que todos se encontraron con una luz dominante que les provocaba muchísima paz y que también les entregaba mucha serenidad. Otra cosa que también pudo registrar el doctor Sanz fue que muchos de estos pacientes tenían encuentros con familiares que ya habían fallecido y también se habían encontrado o habían tenido algún tipo de experiencia con seres de luz. Otro dato que también registró el doctor y que fue muy interesante para él fue que muchísimos pacientes veían cómo su vida podía pasar en un instante, destacando especialmente todos aquellos momentos que fueron significativos para estas personas. El problema que se le presentó al doctor Manuel Sanz fue que sus colegas, la comunidad científica en general, no estaba tan convencida de lo que estaba comentando era cierto. Por lo tanto, empezó a emplear el método científico de investigación para poder empezar a evidenciar todo aquello que le estaban contando los pacientes. Por lo tanto, el doctor empezó a hacer una investigación principalmente con niños que hacían relatos sobre vidas pasadas. Empezó a entrevistar entonces a estos niños junto con sus familias y empezó a registrar todo aquello que ellos le estaban comentando. Una vez que terminó de hacer este registro, empezó a confirmar estos datos con hechos históricos, también con información que tenía que ver con la época en la cual supuestamente estas personas habían vivido, y así empezó a tener un registro más acabado y más exhaustivo de lo que estaba investigando. Una vez que tenía toda esta información ya recopilada, hizo pruebas de reconocimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Empezó a mostrarle fotografías y también lugares a los niños para verificar si efectivamente estos niños recordaban algunos de los objetos o también algunos de los lugares donde ellos supuestamente vivieron en sus vidas pasadas. Lo que registró entonces el doctor Sanz fue que muchos niños recordaban con mucho detalle algunos de los lugares donde supuestamente vivieron y también algunos de los objetos que utilizaban o que eran muy comunes de aquella época. También se dio cuenta que los niños tenían ciertas habilidades que eran extraordinarias para la edad que tenían, como por ejemplo dominaban un idioma distinto al que hablaban y también tenían otro tipo de habilidades que no se correspondían con la edad o con el nivel de expertise que se necesita para dominar cierta habilidad. También pudo detectar que habían fobias o atracciones inexplicables en estos niños, y esto quería decir principalmente que tenían aversiones o preferencias que estaban directamente correlacionadas con el lugar en el cual vivieron estas personas. Y aquí hay algo que es muy interesante, porque en el libro tibetano de la vida y de la muerte hay dos casos de reencarnación que están muy bien descritos. Por un lado tenemos que hay un hombre que decía ser el guardia de una localidad, pero no tenía muy claro cuál era este lugar. A través de hipnosis que se le hicieron, empezó a recordar con detalles muy vívidos que fue un soldado en la antigua ciudad de Petra, en Jordania. Este hombre, cuando tuvo la oportunidad de ser llevado al lugar, pudo recordar con exactitud todo lo que tenía que ver con su vida, es decir, los lugares que visitaba, la comida que comía y también dónde vivía y también dónde dormía. También pudo identificar el lugar preciso donde fue guardia durante mucho tiempo. Por otro lado, también se comenta la historia de una mujer que tenía recuerdos vívidos de una familia que había tenido anteriormente. Y lo espectacular de esta historia es que esta vida pasada no había sido mucho tiempo atrás. Es decir, estábamos hablando solamente de 10 o 20 años de diferencia. Cuando empezó también con este proceso de hipnosis con esta mujer, se llegó a la conclusión de que esta mujer vivía muy cerca de la localidad donde actualmente estaba viviendo. La llevaron a ese lugar y
con mucha facilidad identificó a todos los miembros de la familia, nombrándolos por su nombre y también nombrándolas por su parentesco. Después se llegó a la conclusión y se entrevistó a esta familia, que esa familia había perdido lamentablemente a una hija de muy corta edad y que había tenido una enfermedad. Con esto podemos decir entonces que no solamente el doctor con el método científico ha llegado a la conclusión de que la reencarnación existe. También entonces está el trabajo que han hecho los monjes tibetanos en base a este tema y podemos llegar entonces a concluir que efectivamente hay algo que es mucho más concreto de lo que podemos pensar. Y si te está gustando el contenido de este capítulo, te invitamos a que nos dejes tu like y también nos dejes tus comentarios para saber si efectivamente has tenido algún tipo de experiencia relacionada con este tema. También te recordamos que nuestro libro Tú no eres tú también da las claves precisas para que tú también empieces a transformar tu vida a través de un conocimiento mucho más profundo de quién eres. Así que aquí abajo vamos a dejar la descripción para que te conviertas en uno de nuestros estudiantes y también formes parte de la academia. Por lo tanto, el doctor hizo un examen, es decir, hizo la prueba científica con un examen que se llama la resonancia magnética funcional. ¿Y en qué consistía este examen? Cuando los pacientes fueron sometidos a este examen, empezaron también a relatar sobre estas experiencias. Recordemos que una de las características más importantes y que llamó la atención del doctor fue que todos estos recuerdos eran muy coherentes y que habían marcado profundamente la vida de las personas a nivel espiritual y también a nivel personal y a nivel emocional. Entonces, cuando estaban contando los relatos que habían vivido, se dieron cuenta de que había una correlación entre las áreas del cerebro activadas y los aspectos emocionales y visuales de estas experiencias relatadas. El doctor también hace hincapié en que cuando una persona se encuentra en estado de coma, la actividad cerebral es mínima, lo que no explica las experiencias detalladas y coherentes que los pacientes manifestaron cuando fueron entrevistados. Entonces, a partir de toda esta investigación y de las conclusiones que sacó el doctor Manuel Sanz Segarra, podemos empezar a preguntarnos si efectivamente todo esto es posible. También posiblemente tú puedes tener o puedes ser muy escéptico con respecto al tema, pero si estamos apoyados en la evidencia científica y también personas del mundo de la salud, en este caso del mundo científico como los doctores, podemos empezar entonces a tener mayor certeza de que efectivamente la reencarnación es posible. No tenemos la certeza de cuándo vamos a dejar este plano, pero sí podemos empezar a pensar efectivamente que solamente esta vida es un paso, que la impermanencia, es decir, un paso de un estado a otro, es así y existe según también muchos libros y muchos textos que nos dan cuenta de aquello. Lo que queremos entonces con este capítulo es que tú empieces a reflexionar y que te des la oportunidad de pensar si efectivamente podemos vivir nuevamente en este plano y podemos reencarnarnos. La intención de la academia siempre es expandir la conciencia, mostrarte distintos puntos de vista y también lo más importante es que buscamos evidencia científica para que todo este tema espiritual y también el desarrollo de la conciencia esté respaldado por la ciencia. Siempre va a ser tuya la última decisión de determinar si toda esta información es real o no. Esperamos haberte inspirado con este capítulo, esperamos también haberte ayudado a expandir la conciencia porque esa es nuestra gran intención y eso es también lo que persigue este libro maravilloso que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Recuerda que todo cambio es posible. Nosotros no estamos destinados, estamos absolutamente programados. Y esa es la gran noticia. Podemos reprogramar nuestra mente para empezar a construir esos sueños que nos merecemos cumplir. Y también recuerda que vinimos aquí a brillar, no vinimos a sobrevivir. Así que desde el sur del mundo te enviamos un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff. Te deseo un gran día, una gran vida y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.